Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del curso Europa en su laberinto. En la sesión de hoy abordaremos tres temas que preocupan en el ámbito de la Unión Europea. Uno es la cuestión de género, las políticas de igualdad, la cohesión social dentro del marco de la Unión. El segundo tema es la cuestión de las políticas medioambientales, el cambio climático y cómo se afronta desde la Unión Europea. El tercer tema es la exclusión social y la pobreza. La primera de las sesiones estaba previsto que estuviera impartida por dos profesoras, la profesora Ruth Abril y la profesora Elena Juaristi. Finalmente solamente intervendrá una de ellas, la profesora Elena Juaristi, a la que paso a presentaros. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es máster en Agentes de Igualdad por la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde actualmente es profesora en la titulación de Derecho y donde también participa como miembro integrante de la Comisión de Igualdad de dicha universidad. Está finalizando su tesis doctoral sobre esta temática en el ámbito de la Unión Europea y participa en diferentes proyectos de investigación sobre la materia. Yo, sin más, os dejo con ella para que os explique esta ponencia que lleva por título Cohesión social de las políticas de igualdad al gender mainstreaming en la Unión Europea. Elena, muchas gracias. Gracias, Chimo. Bueno, en primer lugar, agradecer al Foro Luis Vives y a Joaquín Marco, organizador, y a Marta Pérez Gabaldón como organizadores de este foro de este año, la invitación a participar en él. Bien, dentro del marco de este foro, dentro concretamente de este submarco de lo que es la política social, vamos a ver esta tarde el tema de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Concretamente el tema, lo tenemos aquí, es la cohesión social y vamos a ver la transición que ha existido en la Unión Europea de estos dos conceptos, ¿no? Vemos aquí un concepto, que es el concepto de políticas de igualdad, y tenemos otro concepto, que es el de gender mainstreaming, que va a aparecer posteriormente. Bien, a ver si os puedo acercar. Vale, tenemos aquí una viñeta que nos deja ver un poco qué es esto del gender mainstreaming. La voy a dejar simplemente para que, bueno, si queréis la leemos, ¿no? Dice, desde el cuartel general nos están preguntando cómo el proyecto de la nueva carretera va a influir sobre las mujeres. Dice, ¿qué les decimos? ¿Qué les deberíamos decir? Y el otro le contesta, incluye simplemente una frase diciendo que las mujeres continuarán andando por la carretera. Bien, lo voy a dejar aquí de fondo porque aquí se ve muy bien esta figura del concepto de gender mainstreaming que vamos a ir explicando a lo largo de la charla, ¿no? ¿Qué es este gender mainstreaming? ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Cómo se traduce? La traducción que se realiza al castellano es la de transversalidad de género. ¿Qué críticas se hacen a esta traducción? Etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo, por daros unas breves pinceladas, ¿no? de entender qué es esto, el gender mainstreaming lo que pretende es que en todas las políticas que se lleven a cabo, en cualquier materia, es decir, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de transporte, en cualquier materia que un Estado lleva a cabo, que un gobierno lleva a cabo, ha de tener en cuenta esta dimensión de la igualdad, esta dimensión de género. Es tener siempre presente cómo cualquier acción, cómo cualquier medida, cómo cualquier política puede tener un impacto sobre género, género entendido como hombre y como mujer, es decir, como ambos sexos, ¿no? Cómo pueden, atendiendo a las necesidades y a las especificidades de cada uno, cómo puede impactar. Bien, en un primer lugar, vamos a ver la evolución, ahora lo acercaré un pelín más, vamos a ver la evolución de un concepto, es decir, del concepto de políticas de igualdad de oportunidades a este nuevo concepto que aparece de gender mainstreaming. Más tarde, en la segunda parte de la exposición, lo que veremos es cómo en las políticas de la Unión Europea ha tenido una preocupación especial por este tema, por el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces vamos a ver cómo estos conceptos, que ahora vamos a comparar, el de políticas y el de gender mainstreaming, cómo esta evolución también se observa en todas las acciones y en todas las medidas que la Unión Europea ha ido llevando a cabo pues desde sus orígenes hasta la actualidad, cómo también se refleja esta transición y esta evolución. Bien, en primer lugar, debemos tener en cuenta cómo nos vamos a ir a mediados del siglo XX, ¿no? Nos vamos a desplazar después de la Segunda Guerra Mundial
donde pues, los estados europeos fundamentalmente, bueno, van a experimentar una serie de cambios estructurales, organizacionales, sociales, y estos cambios van a repercutir en los roles que tradicionalmente venían asumiendo los hombres y las mujeres. Una de las causas fundamentales de este cambio fueron las dos guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Porque, ¿qué ocurre? Que era el hombre el que venía desempeñando la tarea de trabajar en las fábricas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Con la guerra, los hombres son llamados a filas, son llamados al frente, con lo cual la mujer ha de suplir estas tareas que venían desarrollando los hombres y va a pasar a formar parte de estas fábricas, de esta industria, se va a incorporar masivamente al mercado laboral. Esta es en una primera oleada. Luego vamos a ver cómo en los años 70 esta incorporación ya se vuelve más masiva, ¿no? Porque ya este cambio de roles se ha estructurado más, ha cambiado más, pero podemos ver como uno de los detonantes fundamentales son estas dos guerras mundiales, las que hacen cambiar estos roles que habían estado establecidos en la sociedad europea antiguamente. Bien. Tenemos que tener presente cómo las políticas de igualdad de oportunidades deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que los hombres y las mujeres no son grupos homogéneos. Es decir, no podemos hablar de hombre en general ni podemos hablar de mujer en general. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tipos de hombres y tenemos muchos tipos de mujeres. Es decir, por eso desde la doctrina se nos invita a hablar de hombres o varones y se nos invita a hablar de mujeres. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta todas estas características y muchísimas más, ¿no? Debemos tener en cuenta la clase social, la procedencia, el origen, la etnia, el nivel de formación, la raza, etcétera, ¿no? Todas las especialidades que tiene cada mujer y que tiene cada hombre. No podemos caer en el error de generalizar, sino tenemos que estar atentos a cada una de estas especificidades y en muchas ocasiones, cuando concurren dos factores llamados discriminatorios, se incurrirá en lo que se conoce como la doble discriminación, es decir, muchas veces por el hecho, por ejemplo, de ser mujer y de pertenecer a una determinada etnia, esto va a producir que yo no únicamente sufra la discriminación como mujer, sino por razón de sexo, sino también la discriminación por razón de raza, ¿no? O por razón de origen, lo que da lugar a una agravación de esta discriminación. Bien, a continuación vemos cómo ha existido una evolución de estas políticas de igualdad de oportunidades a lo largo de este siglo pasado y ha dado lugar a la aparición de tres tipos de políticas. Bien, estos tres tipos, que es cierto que han ido apareciendo progresivamente, todavía hoy se imparten los gobiernos, cuando adoptan políticas de igualdad de oportunidades, utilizan los tres. Es decir, no es que apareciera uno, se abandonó, apareció el segundo, se abandonó y apareció el tercero y se abandonó, sino que es cierto que su aparición ha sido progresiva, pero todavía en la actualidad nos podemos encontrar con medidas que podríamos clasificarlas en en alguno de estos tres tipos. Bien, en primer lugar, aparecen las políticas antidiscriminatorias o por un trato igual. Estas políticas lo que pretenden es el reconocimiento, la individualización de los derechos de la mujer, es decir, el reconocimiento formal de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. En esta primera etapa lo que se va a pretender es esto, es la igualdad ante la ley, el reconocimiento de estos derechos. Estas políticas antidiscriminatorias, no con este nombre, pero esto viene ya desde antiguo, es decir, si nos remontamos a la Revolución Francesa, nos encontramos, por ejemplo, con Olympia de Gauche, ¿no? Como ella, 2 años después, de 1789, va a llevar a cabo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y si nos vamos a Reino Unido, nos vamos a encontrar como a principios de 1800, creo que era 1802, con Mary Wollstonecraft, la cual va a llevar a cabo la vindicación de los derechos de la mujer. Entonces, ¿cómo este tipo de políticas por un trato igual, este tipo de políticas antidiscriminatorias, por este afán, intento, ¿no?, de lograr los mismos derechos para el hombre que para la mujer, viene ya desde antiguo. En segundo lugar, tenemos las políticas de acción positiva. Estas políticas de acción positiva aparecen en un segundo momento. ¿Cuándo van a aparecer? Aparecen cuando nos damos cuenta
que la igualdad formal no basta, es decir, que la mera igualdad, el mero reconocimiento de la ley, es decir, que la ley diga que tenemos los mismos derechos, no es suficiente, con lo cual se van a tener que llevar a cabo una serie de acciones positivas, lo que se llama la discriminación positiva, con la finalidad de corregir las desigualdades estructurales que existen en la sociedad. Es decir, la mujer tradicionalmente, en determinadas situaciones, ocupa una situación de desventaja. Con lo cual, ¿qué es la acción positiva? Son aquellas medidas que van a favorecer tradicionalmente a la mujer, pero en situaciones pueden favorecer al hombre, es decir, no quiere decir que vayan siempre dirigidas a la mujer, ¿no? Pero vienen a corregir esta situación de desventaja, tratan de corregirla mediante determinadas acciones, mediante determinadas medidas. Bien, finalmente, la última etapa, tenemos las políticas de género. Estas políticas de género, que coinciden pues, con el feminismo postestructuralista, se basan en una igualdad de la diferencia. Es decir, partiendo de la idea de que el hombre y la mujer son diferentes, van a abogar por esta igualdad. También ya no van a tener en cuenta, ya no van a tener como destinatario específico, como grupo de interés específico a la mujer, sino que van a tener como destinatario al hombre y a la mujer con cada una de sus especificidades y partiendo de estas diferencias van a tratar de lograr la igualdad. Bien. Más tarde, ¿no? Aquí tenemos estas políticas tradicionales de igualdad de oportunidades, va a aparecer, perdonad, lo acercamos un poquito. Bueno. Bien, va a aparecer el concepto de gender mainstreaming, es decir, toda esta sesión, ¿no? que vamos a tener sobre este tema va a tratar un poco esta transición, es decir, la transición de este tipo de políticas que acabamos de ver a este concepto de gender mainstreaming. Bien, este concepto está traducido aquí, se puede traducir como gestión transversal de género. ¿Y cuál es el objetivo de este concepto? ¿no? Implementar la perspectiva de género, es decir, tener en cuenta, tener presente esta dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres, esta perspectiva de género, en todas las políticas que se van a llevar a cabo y en todas las fases de las políticas. Es decir, cualquier poder político, cualquier gobierno, a cualquier nivel, es decir, cualquier ayuntamiento, hablo a nivel estatal, cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad autónoma, el Estado, a nivel supranacional nos podemos también ir pues, a un nivel de la Unión Europea, cualquier organización que lleve a cabo políticas públicas, a la hora de diseñarlas, ha de tener en cuenta en todas las fases del desarrollo de esa política el impacto que puede tener sobre el género. Es decir, si yo voy a desarrollar una determinada política, una determinada acción, en lo que sea, me da igual, en la construcción de un colegio, ¿vale? Yo voy a construir un colegio y yo en el diseño tendré que tener en cuenta el impacto que ello va a tener sobre el género. Tendré que ver la población que hay, cuántos niños hay, cuántas niñas hay, cómo, desde el punto de vista arquitectónico, por ejemplo, cómo voy a diseñar los aseos, ¿no? Cómo, pues, todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta en cada una de las fases de elaboración de una política pública. En la fase de su desarrollo, en la fase de, pues eso, ¿no? de su implementación, incluso en la fase de su seguimiento y evolución. ¿Por qué? Porque cuando yo en su seguimiento y control, cuando yo controlo, cuando yo voy a evaluar una determinada política, qué efectos ha tenido, ha sido satisfactoria, no ha sido satisfactoria, ha tenido éxito, no ha tenido éxito, uno de los indicadores que debo de tener en cuenta es qué impacto esta política ha tenido sobre el género. Es decir, ha tenido sobre, el caso del colegio, ¿no? sobre las niñas, la población femenina y sobre la población masculina, a todos los niveles. Bien, tenemos que tener en cuenta que la primera vez que aparece este concepto es en la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing o Pekín de 1995 y debemos destacar cómo Naciones Unidas, a través de estas conferencias mundiales de las mujeres, estas conferencias comienzan a realizarse en 1975, la primera tiene lugar en México, en el 75. Pues han sido unos grandes instrumentos, unos grandes impulsores de esta igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Cómo se ha luchado tanto para, pues eso, ¿no? para situar a la mujer en una situación de igualdad. Naciones Unidas, a través de estas conferencias, ha llevado a cabo un gran papel. Bien, una de las definiciones que tradicionalmente o que más consenso ha alcanzado sobre este gender mainstreaming es la que da Mieke Verloop
el responsable de Gender Mainstreaming del Consejo de Europa, de la Organización del Consejo de Europa, el cual dice lo siguiente, ¿no? El mainstreaming de género es la reorganización, bueno, no se ve, pero dice eso, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de manera que una perspectiva de igualdad de género esté en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en la elaboración de las medidas políticas. Aquí lo que se está diciendo es un poco lo que os estaba contando, ¿no? Como siempre, en la elaboración de una política pública, en cada una de sus fases debemos tener en cuenta esta dimensión de la igualdad. Bien, se han realizado distintas críticas a cómo se ha traducido este concepto del inglés al castellano, ¿no? A todos los idiomas latinos que proceden del latín. ¿Por qué? Porque parece que se queda únicamente en el sesgo transversal, es decir, en el hecho de que las distintas políticas deban estar un poco impregnadas por esta dimensión de igualdad, pero se pierde la verticalidad, es decir, el hecho de que en todas las fases se tenga en cuenta esta dimensión de la igualdad. No simplemente que se tenga en cuenta en la política, ¿no? Sino en todas las fases de la política. Entonces, se pierden algunos de los matices que esta palabra mainstreaming tiene en el inglés, pero que nosotros nuestro concepto no la refleja tanto. Bien, en la Unión Europea, la primera vez que se le da un reconocimiento a este compromiso con el gender mainstreaming es en 1996 con esta comunicación, con la comunicación de la Comisión que lleva este nombre, integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de políticas y acciones comunitarias de 21 de febrero de 1996. Bien, por poneros un ejemplo, la Unión Europea esto lo ha implementado a todos los niveles, ¿vale? Bueno, tiene sus carencias, pero, por ejemplo, os voy a poner el caso de las misiones de mantenimiento de la paz, de las misiones o las operaciones de paz que lleva a cabo la Unión Europea. Sabéis que esta es una de las facetas, esta es una de las funciones que tiene la Unión Europea, la de mantenimiento y estabilización de la paz en determinadas áreas, pues ha desplegado misiones en el Chad, en República Democrática del Congo, ha desplegado misiones en Afganistán, por poner algunos ejemplos. Bien, pues desde hace unos años en estas misiones, os cuento esto porque desde la universidad tenemos mucho contacto con este tema, ¿no? De hecho, hemos participado en maniobras en la base militar de Bétera, como asesoras de género, etcétera, etcétera. Entonces, como es un tema que me viene cerca, por eso os pongo el ejemplo. Entonces, desde hace unos años ha incorporado a estas misiones, la Unión Europea, la figura del Gender Advisor. Es decir, en todas estas misiones va a existir una persona que va a estar presente, que va a supervisar cada una de las acciones que se lleve a cabo para ver el impacto que esas acciones pueden tener sobre la mujer, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el trato que estos soldados, ¿no? Van a tener que tener pues con una niña afgana o con una mujer afgana que con una mujer de República Democrática del Congo. Es decir, esta figura sirve pues para conocer de antemano la cultura, la tradición, el comportamiento, la religión, todo lo que envuelve la situación de la mujer en un determinado territorio, para luego poder, a la hora de que pues, esta misión sobre el terreno lleve a cabo sus actuaciones, ver cómo éstas podrían influir en, pues eso, ¿no? en el tipo de mujeres que existen en ese determinado territorio y cómo es tan fundamental. Esto se tiene que tener en cuenta en cosas tales como, por ejemplo, que los médicos que lleva el ejército, ¿no? Las doctoras, pues para desplazarse a lugares tales como Afganistán tienen que ir más doctoras que doctores. ¿Por qué? Porque las mujeres afganas únicamente quieren ser tratadas por mujeres. Entonces son cosas que deben ser tenidas en cuenta, que quizás si no las pensamos pudieran tener una gran repercusión, ¿no? Como esta figura del Gender Advisor que se ha incorporado a estas misiones de paz de la Unión Europea está teniendo un papel tan importante pues en la educación de las niñas, en tantas y tantas cosas. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo primero daremos unas pinceladas de lo que viene siendo el ámbito internacional, pero muy por encima, y luego ya nos adentraremos a ver la evolución que ha habido de estos dos conceptos que he presentado desde un principio en el ámbito de la Unión Europea, a través de lo que se llaman programas comunitarios, programas de acción comunitaria. Veremos cómo la Unión Europea
luego os lo comentaré, ¿no? Pero la Unión Europea llegó a un momento, en 1982, que tiene que canalizar estas políticas de igualdad, es decir, y entonces decide empaquetarlas en lo que llama programas de acción comunitaria. Le dota de un contenido a estos programas y así también le dota de fuerza a estas políticas de igualdad. Ya no van a estar diseminadas, sino que van a estar envueltas bajo un paraguas de un programa de acción comunitaria. Vamos a ver cómo estos programas pues, son planes, ¿no? Son planes en los que con carácter no vinculante, es decir, establecen medidas, establecen directrices, establecen posibles líneas de actuación. Es decir, no estamos hablando de una norma vinculante, de una ley, de una directiva, sino que estamos hablando de, pues eso, propuestas, directrices, por aquí podríamos ir, que han tenido mucho fruto. Entonces, estos planes establecen una serie de objetivos y establecen unas medidas con la finalidad de satisfacer esos objetivos. Es decir, me gustaría esto, esto y esto, y con el fin de alcanzar estos objetivos voy a establecer una serie de medidas dirigidas a alcanzarlos. Bien, entonces, dando unas pinceladas primero del ámbito internacional, tenemos que ver cómo esta igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal, cómo aparece recogido, hablábamos antes ya de la igualdad en la Revolución Francesa, ¿no? Como principio jurídico universal, bueno, como principio jurídico de la Revolución. Pero vamos a centrarnos más en el siglo XX, cómo la Carta de Naciones Unidas ya va a reconocer esta igualdad de sexo. En su artículo primero, con los propósitos en el apartado tercero de este artículo primero, donde se redactan los propósitos de la Carta, va a aparecer ¿no? El de definir y proteger los derechos y las libertades de todo ser humano sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Bien, en el ámbito internacional, este principio de igualdad de oportunidades también ha sufrido una evolución. Vamos a distinguir dos etapas. Entonces, vamos a ver cómo la doctrina a una etapa le ha llamado la etapa de mujeres en desarrollo y a una segunda etapa le ha llamado género y desarrollo. Bien, la primera etapa es aquella en que se presenta a la mujer como un grupo específico que tiene unas necesidades específicas sobre el cual se actúa. Y en esta etapa se van a utilizar dos tipos de estrategias, fundamentalmente. Por una parte, al considerar que la mujer se trata de un grupo en desventaja frente al varón, lo que se va a hacer es llevar a cabo proyectos dirigidos exclusivamente a las mujeres. ¿Vale? Tenemos estos proyectos dirigidos a la mujer cuyo destinatario son las mujeres. Y por otra parte tenemos la segunda estrategia era la realización de proyectos globales, pero que tenían como apartaditos estancos dirigidos a la mujer. Estas eran las dos líneas, las dos estrategias que se llevaban a cabo en esta etapa. Vamos a pasar a una segunda etapa, que es la que lleva por nombre género y desarrollo, donde esto ya no va a ser así tan estrictamente, es decir, va a continuar existiendo las medidas de acción positiva y luego lo veremos como todavía hoy existen. De hecho, antes, cuando hablábamos de las políticas de igualdad de oportunidades, decíamos que estas tres políticas que veíamos en la diapositiva anterior todavía hoy se entremezclan y todavía hoy pueden ser adoptadas simultáneamente. Nos podemos encontrar con políticas de los tres tipos. Bien, entonces tenemos esta segunda etapa, que es la de género y desarrollo, donde lo que se va a hacer es atender a las necesidades y a las especificidades tanto de varones como de mujeres y en base a estas especificidades lograr la igualdad. Es decir, vamos a dejar de tener a la mujer como grupo vulnerable, como grupo específico, como grupo en desventaja. Este concepto se va a abandonar para pasar a tener un concepto diferente en el que hombres y mujeres son diferentes, pero se ha de lograr una igualdad. Bien, la Carta Social Europea de 1961 va a contemplar también esta igualdad. Esta Carta Social Europea es redactada por el Consejo de Europa. Luego tenemos desde Naciones Unidas, como pues en 1967 se lleva a cabo la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Más adelante, en el 79, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que va a ser un documento muy relevante. Bien. Y eso a nivel internacional. Nos vamos a meter ya en el ámbito europeo, que es el contenido que nos atañe hoy. Y entonces, el objetivo era ¿no? El ver la transición, el ver la evolución de estos conceptos que hemos comentado en estos programas de acción comunitaria que se introducía hace un rato. Bien, entonces, los orígenes.
La Unión Europea, desde sus orígenes, se ha preocupado por este tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver cómo el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957, el Tratado de Roma, va a tener un artículo, el artículo 119, donde se va a proclamar por primera vez la igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo, para supuestos de un mismo trabajo. Bien, entonces, vamos a ver, nos podemos preguntar por qué la Unión Europea en esta etapa estaba preocupada por este tema de la igualdad, porque es cierto que tiene unos objetivos políticos, la Unión Europea, pero sus raíces son más bien económicas. Entonces, vamos a ver cómo esta causa económica también va a estar en el origen, en la razón de por qué se incluye este artículo 119 en este Tratado de Roma. En esta época, estamos hablando de 1957, la Constitución francesa ya contemplaba esta igualdad salarial, es decir, ya reconocía la prohibición de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a encontrar estados de Europa, de estos 6 miembros, estos 6 estados miembros, ¿no?, iniciales, originarios, vamos a encontrar que tenemos estados como el francés, que sí garantizan esta igualdad salarial, y nos vamos a encontrar con otros estados que no lo hacen. Esto va a dar lugar y va a favorecer la competitividad, ¿no?, de aquellos estados que no lo reconocen. ¿Por qué? Porque sus trabajadoras son más baratas. Es decir, al no existir esta obligación de igual salario para hombres y mujeres, lo que nos vamos a encontrar es que el producto italiano va a ser más barato que el producto francés. Entonces, con esta finalidad, con la finalidad de garantizar la competencia justa y el buen funcionamiento del mercado europeo, lo que se hizo fue introducir a petición del Estado francés este principio de igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras por un mismo trabajo, ¿vale? Es decir, podemos pensar, es cierto que la causa es económica, el fruto es bueno, ¿no?, pero esta originaria preocupación que tenía la Unión Europea por este tema comienza así, comienza a demanda del Estado francés por su preocupación por su falta de competencia en el mercado europeo. Bien, en esta etapa, como decía, no existe un claro compromiso político por parte de la Unión Europea, pero nos vamos a encontrar con un ambiente político, va a coincidir con la segunda oleada de feminismo, un ambiente social en el que la mujer comienza a ser independiente económicamente, un activismo de mujeres en las instituciones comunitarias, es decir, cómo ya grupos de presión, ¿no?, lobbies feministas comienzan a presionar a las instituciones comunitarias, y también es fundamental el papel que a lo largo de toda esta etapa va a jugar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como va a tener una labor fundamental en la protección y la garantía de los derechos de las mujeres. Todo ello va a dar lugar a que se arraigue este tema en la agenda de la Unión Europea. Bien, en los años 60 no va a haber excesiva evolución. Lo único de decir es que la Comisión comienza a realizar estudios, recomendaciones sobre este artículo, que era el único que teníamos hasta el momento, el artículo 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Y este artículo es considerado como el spiritual parent, ¿no?, por algunos autores, como Evelyn Ellis, va a considerar este artículo como el artículo a partir del cual van a nacer las directivas de los años 70 en materia de igualdad, ¿no?, que ahora luego acercaremos. Bien, este artículo es criticado por este inciso final que antes os comentaba. El artículo acaba diciendo: se garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo. Bien, el convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, también preveía esta igualdad salarial, pero decía, es un matiz, pero decía para trabajos de igual valor. No es lo mismo decir trabajos de igual valor, porque aquí tengo un ámbito de actuación más amplio, que decir para un mismo trabajo. Si yo estoy diciendo para un mismo trabajo, estoy restringiendo la aplicación de esta igualdad salarial, ¿vale? Porque no siempre el hombre y la mujer van a desempeñar un mismo trabajo. Si yo digo trabajos de igual valor, yo puedo equiparar que este trabajo es similar a este, con lo cual lo que deben de cobrar es lo mismo, y no aplicar únicamente este criterio a situaciones de mismo trabajo. Bien. La plena aplicabilidad de este precepto va a tener lugar en la década de los 70. Como en la década de los 70 tenemos, las tenéis aquí, 3 directivas
la de 1975, la del 76 y la del 79, que van a desarrollar y van a completar este artículo 119. Bien, estas directivas van a nacer al amparo del Programa de Actuación Social de la Comunidad, Programa de Acción Social de 1974, y como este programa comunitario lo que quería era desarrollar este artículo, es decir, que la igualdad ya no fuera entendida únicamente como igualdad retributiva, sino que la igualdad entre hombres y mujeres se aplicara a más ámbitos, es decir, que no se quedara únicamente como igualdad es igual a igualdad salarial, sino igualdad entre hombres y mujeres es igual a muchas más cosas. Y quería ampliar este ámbito de aplicación pues, a ámbitos tales como el acceso a la ocupación, la formación, las condiciones laborales, la seguridad social, etcétera, etcétera. Bien, tenemos la Directiva del 75, la cual va a desarrollar exclusivamente el artículo 119, con la característica de que, así como el artículo 119 mencionaba un mismo trabajo, esta Directiva del 75 va a decir para trabajos de igual valor, es decir, va a ampliar el ámbito de aplicación de este originario artículo 119. Por otra parte, tenemos la Directiva 76, que como veis por su título, a ver si la puedo acercar un pelín, es relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo. Si nos damos cuenta, está respondiendo esta directiva a aquellas inquietudes, a aquellos objetivos que había planteado el Programa de Actuación Social de 1974. Es decir, este programa pretendía ampliar este ámbito de actuación de la igualdad y esta Directiva 76 se lo va a dar, ¿no? Va a materializar de manera vinculante, mediante una norma vinculante, estas inquietudes que se plasmaban en el programa de 1974. Bien, la Directiva 79 va a perseguir esta igualdad en el ámbito de materia de seguridad social y únicamente decir, respecto a la del 76, la Directiva de la 76/207 es una directiva fundamental, ¿no? Se le ha criticado que no tiene un carácter, no proclama una igualdad absoluta, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que es 1976, en el momento en el que se redacta, y va a tener artículos pues tales como este, ¿no? La Directiva del 76 tiene artículos como el artículo 2, donde dice que los Estados miembros pueden excluir del ámbito de aplicación de la directiva aquellas actividades profesionales para cuyo ejercicio sea determinante ser hombre o ser mujer, ¿no? Como estamos en una época en la que todavía está muy delimitado que existen profesiones que son desempeñadas por hombres y que existen profesiones que son desempeñadas por mujeres, y cómo la directiva todavía va a contemplar esta posibilidad. Es decir, deja la competencia de los Estados, que sean ellos los que se reserven, que pueden establecer un listado. Es decir, pues determinadas profesiones, como por ejemplo sería la de matrona, ¿no? Deberán ser desarrolladas exclusivamente por mujeres, y determinadas profesiones, pues por el esfuerzo físico que requieran, etcétera, etcétera, deberían ser llevadas a cabo únicamente por varones. Bien. Sin embargo, y pese a eso, esta directiva aporta muchos aspectos positivos, como es el hecho de reconocer la posibilidad de utilizar la acción positiva, la discriminación positiva, que más tarde se desarrollará en el Tratado de Maastricht, y también esta directiva va a ser fundamental. Estas primeras directivas las estoy desarrollando más porque es donde se empieza a trabajar esta igualdad, ¿no? Prohíbe la discriminación por razón de sexo, tanto directa como indirecta. Es decir, no solo discriminar directamente a una mujer por el hecho de ser mujer, sino también, que se entiende por discriminación indirecta, son todas aquellas medidas, acciones que son aparentemente neutras, es decir, que parece ser que no perjudiquen a ninguno de los dos sexos, pero cuyas consecuencias sí que van a ser perjudiciales para alguno de los dos sexos, ¿vale? Tradicionalmente para las mujeres, ¿no? Tenemos algunas medidas, como pues, medidas de promoción profesional, en las cuales se requiere, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Se puede requerir X años trabajados. Bien, si se exigen X años trabajados y en esos años la mujer ha tenido 4 hijos y ese tiempo no computa, nunca va a estar al mismo nivel, es decir, no se está teniendo en cuenta una situación, ¿no? que es objetiva, que se da, con lo cual no va a estar en la misma situación, en la misma posición que está su compañero. Es decir, se encuentra en una situación de desventaja por el hecho de ser mujer, ¿no? La maternidad le está penalizando. Entonces, estas acciones de
antidiscriminación positiva, estas acciones positivas vienen a corregir este tipo de situaciones, es decir, estas acciones que aparentemente son neutras, pero que perjudican a alguno de los dos sexos. Bien. El trasfondo de todas estas directivas y de las que veremos a continuación, ¿no? Vamos a ver cómo lo que se pretende desde la Unión Europea, uno de los objetivos que tiene, va a continuar siendo el de establecer unos estándares mínimos, es decir, establecer unos parámetros mínimos con la finalidad de equiparar todos los Estados miembros y garantizar esta competencia y este buen funcionamiento del mercado de la Unión, ¿no? Como lo que se quiere es establecer unas reglas de juego iguales en las que todos garanticemos unos mínimos, que nadie esté por debajo de los mínimos, porque si no nos puede fastidiar este juego del mercado. Bien, vamos a pasar al primer programa. Este primer programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades transcurre desde el 82 al 85. Tenéis ahí el compromiso fundamental, es el de mejorar la situación de las mujeres y promover la igualdad. Emerge en un contexto pues de movilizaciones de finales de los 70, etcétera, etcétera. Bien, y tiene un enfoque, lo que vamos a destacar, porque lo que quiero es dar pinceladas fundamentales de todos. Vamos a encontrarnos con 5 programas y los dos últimos llevan otro nombre, ¿no? Los de los años, los programas más próximos a la actualidad, ¿no? Entonces, lo que pretendo es identificar cada uno de los programas con estas políticas que hemos visto anteriormente, es decir, ¿a qué se aproximan más? A las políticas tradicionales de igualdad de trato, se aproximan más a la acción positiva, se aproximan más a este concepto de gender mainstreaming que hemos introducido antes. Vamos a intentar identificar cada uno de estos programas, qué medidas se llevan a cabo en estos programas de la Unión Europea en materia de igualdad y que los caracteriza. Bien, estábamos hablando de este primer programa, el cual tiene un enfoque esencialmente jurídico. Es decir, lo que se va a pretender es esta individualización de los derechos, el reconocimiento formal de que los hombres y las mujeres tenemos unos mismos derechos. Este es el primer paso y lo que va a impregnar este primer programa. Bien, el segundo objetivo es esto, ¿no? Materializar el principio de igualdad ante la ley. Lo que se pretende es esta igualdad ante la ley, esta igualdad formal, este reconocimiento de los derechos a las mujeres. Se van a llevar a cabo una serie de actuaciones, no voy a entrar ahí, se van a dar muchas resoluciones en materia de educación, a la mujer en materia de formación, en materia de información, etcétera, etcétera. Pero con lo que nos tenemos que quedar es con que este primer programa se centra fundamentalmente en políticas dirigidas a la individualización de los derechos para la mujer. El segundo programa, que transcurre de 1986 a 1990, surge en un contexto de reducción del gasto en política social, es decir, nos encontramos ante una situación de crisis económica de principios de los 90, nos encontramos también con una situación en la que el objetivo fundamental del entonces Comunidad Económica Europea es la creación de un mercado único, con lo cual se está ahorrando en política social, se está ahorrando en gasto social porque se quiere invertir en otros aspectos. El preámbulo de este segundo programa es lograr la igualdad como vía de adaptación a los nuevos cambios. Es decir, se está viendo que la sociedad está cambiando, las estructuras están cambiando, la demografía está cambiando y se está viendo como la igualdad como una solución a todos estos, no como solución, sino como una vía de adaptación a todos estos cambios. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en muchos de los documentos que lleva a cabo, se va a dar cuenta como uno de sus objetivos tiene que ser el incremento de la tasa de ocupación femenina. ¿Por qué? Porque la mitad de su mano de obra son mujeres y se ve que las tasas de desempleo femeninos todavía hoy son muchísimo más altas que las tasas de desempleo masculinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está desaprovechando mano de obra, se está desaprovechando recursos humanos, se están desaprovechando recursos económicos, con lo cual este es uno de los objetivos que muchas veces estas políticas de igualdad van a perseguir, el incremento de la tasa de empleo femenino. Bien, se va a apostar en este programa por la acción positiva, es decir, en el primero hablábamos del reconocimiento formal y aquí vamos a hablar de este reconocimiento por una igualdad real. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la igualdad formal no basta, que no es suficiente y entonces necesitamos un refuerzo de esta igualdad positiva, de esta acción positiva. Los objetivos fundamentales son estos: la consolidación de los derechos legales, que es lo que acabo de mencionar, y la promoción de la actuación positiva. Se van a combinar estos dos tipos.
Bien, los principales ámbitos de actuación los tenemos aquí: el mercado laboral, la familia, la educación, y se van a dar bajo este programa, bajo el paraguas de este programa, dos directivas. La Directiva 86-378, relativa a la igualdad de trato en materia de seguridad social, y la 86-613, relativa a la igualdad de trato entre mujeres y hombres que ejerzan una actividad autónoma. Bien, este programa, si lo comparamos con el primero, va a tener un enfoque menos jurídico. Las medidas que va a adoptar no va a haber tantas medidas de carácter vinculante, es decir, es lo que se llama medidas blandas, medidas que permiten actuar en diferentes ámbitos, pero de una manera menos vinculante, ¿vale?, menos exigente para los Estados. Y entonces se va a caracterizar por esto, fundamentalmente. En esta etapa debemos destacar la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, que es de 1989, donde en su artículo 16 se va a reconocer esta igualdad de trato, concretamente entre hombres y mujeres. Es decir, no simplemente la igualdad o la no discriminación por razón de sexo, sino que se va a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el último inciso de este artículo 16 se va a hacer referencia por primera vez en el ámbito de la Unión Europea, entonces de la Comunidad Europea, a la conciliación, a la necesidad de compaginar las necesidades de la vida familiar y de la vida laboral, ¿no? Va a ser la primera vez que este concepto aparezca. Luego nos adentraremos un pelín más. Bien, el tercer programa transcurre desde 1991 a 1994 y va a plantear una nueva estrategia, desde una nueva óptica. ¿Por qué? Porque ya tenemos una experiencia en este ámbito, ya tenemos el mercado único ha sido implantado y tenemos la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores, a la que acabamos de hacer referencia, que ha dado un impulso en materia de igualdad. Es cierto que esta carta tampoco tiene un carácter vinculante, es decir, no es exigible jurídicamente, pero sí que es una declaración política, una declaración en la que la Unión Europea ha tomado como referente, ¿no? Y es importante el reconocimiento en esta carta de esta igualdad entre hombres y mujeres. Bien, ¿cómo está en esta etapa, en este programa? Las medidas se van a dirigir a garantizar la calidad de la ocupación femenina. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento, las medidas habían ido dirigidas fundamentalmente a fomentar la incorporación de la mujer en el mercado laboral, fuera como fuera. Ahora lo que se trata es que esta incorporación se produzca en condiciones de calidad. Es decir, ya no nos vamos a fijar en el cuántas, sino en el cómo. Es decir, en el cómo se produce, no que esta incorporación se lleve a cabo, sino cómo se produce esta incorporación, en qué condiciones laborales está la mujer, etcétera, etcétera. Bien, debemos mencionar cómo es la primera vez este programa donde se va a hacer referencia al concepto de gender mainstreaming y cómo el Tratado de Maastricht de 1992 también va a tocar un poco este tema, ¿no? Este Tratado de Maastricht incorpora un anexo. En un anexo el protocolo social, un acuerdo sobre política social que no va a formar parte de lo que es el cuerpo del tratado, pero en el que sí que se va a hacer referencia a esta igualdad salarial que se hacía referencia en el artículo 119 del tratado de 1957, ¿vale? Pero se va a ampliar. Y esta coletilla que antes hablábamos, que hacía referencia a un mismo trabajo, es decir, a la igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras por un mismo trabajo, ahora se va a extender y se va a hablar por trabajos de igual valor. Bien, las medidas fundamentales que se adoptan en esta etapa tenemos dos medidas vinculantes, la Directiva 92/85, la cual va a hacer referencia a la protección de la trabajadora embarazada que haya dado a luz en periodo de lactancia, la cual va a ser fundamental para la protección de la mujer en esta situación, y la Directiva 93/104, donde se va a hacer referencia a los aspectos de ordenación del tiempo de trabajo. Ambas directivas son fundamentales en materia de conciliación. En cuanto a la recomendación, es una norma no vinculante, pero esta recomendación de 1992 sobre el cuidado de niños y niñas va a destapar la importancia de la conciliación, la importancia de la corresponsabilidad, cómo la conciliación de la vida familiar y laboral tiene repercusiones tanto en la competitividad de las empresas como en la productividad de los trabajadores y trabajadoras, cómo es fundamental este paso para el logro de la igualdad. Bien, el cuarto programa de acción comunitaria transcurre de 1996 al año 2000. Se va a continuar apostando por esta línea de gestión transversal de gender mainstreaming.
y va a tener este objetivo, ¿no? El objetivo fundamentalmente va a ser que todas las políticas estructurales de la Unión Europea estén impregnadas por esta dimensión de género, por esta dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque tienen por finalidad promover una mayor participación de la mujer a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, etc. Bien. En esta etapa se da este compromiso, este reconocimiento formal con este concepto de gender mainstreaming, con esta necesidad que ya hemos mencionado al principio de la exposición, ¿no? A través de esta comunicación de la Comisión de 1996 va a ser el primer reconocimiento en un documento formal que la Unión Europea va a hacer en favor de esta integración de la dimensión de género en todas sus políticas. En cuanto a las medidas fundamentales que se adoptan en este periodo, tenemos la Directiva 96/34 y la Directiva 97/81. La primera hace referencia al acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado entre estos interlocutores sociales, y la segunda hace referencia al trabajo a tiempo parcial. Ambas directivas van a ser fundamentales para el logro de la igualdad y concretamente para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal y familiar. ¿Por qué? La primera es aquella que va a prever la posibilidad del permiso de maternidad, del permiso parental, entendido como excedencias por cuidado de hijos y otros familiares. Y la segunda va a llevar a cabo una enorme contribución, va a contribuir enormemente a la igualdad. ¿Por qué? Porque lo que va a favorecer, va a tratar de que existiera una igualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente prácticamente el 80 o más del 80% de los puestos desempeñados a tiempo parcial son desempeñados por mujeres, con lo cual indirectamente esta directiva, al garantizar los derechos a aquellos trabajadores a tiempo parcial, estaba garantizando derechos a mujeres. Bien, en esta, lo voy a decir, voy a mencionarlo por encima, en esta época, en 1997, tendrá lugar el Tratado de Ámsterdam, que vendrá a modificar el Tratado de la Unión Europea de 1992, donde ya dentro del cuerpo de tratado y no en el protocolo anexo se va a hacer referencia a esta igualdad salarial para trabajos de igual valor, ¿vale? Antes estábamos hablando del artículo 119, ahora vamos a hablar del artículo 141. Bien, se va a consagrar esta igualdad en los artículos 2, 3, 13, 141, porque la Unión tendrá esta misión, la de promover mediante políticas y acciones la igualdad entre mujeres y hombres y, mediante todas sus acciones, erradicar todo tipo de desigualdad. Bien, en esta etapa, además del Tratado de Ámsterdam, el cual va a suponer un gran avance en materia de política social y en materia de igualdad entre hombres y mujeres, tenemos también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta carta es proclamada en el año 2000 en Niza, donde también se va a hacer referencia en su articulado, concretamente en los artículos 20, 21 y 23, y especialmente el 23, a esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en este artículo 23 se va a reconocer específicamente la posibilidad de llevar a cabo acciones positivas, de emprender acciones positivas. El quinto programa continúa con esta línea de la gestión transversal, con este concepto de gender mainstreaming, pero va a combinar una estrategia, va a adoptar un enfoque dual, que se llama, es decir, va a llevar a cabo por una parte una intervención activa y por otra parte una intervención reactiva. Una intervención activa consiste en implementar este gender mainstreaming y una intervención activa supone el llevar a cabo todavía acciones de discriminación positiva, acciones positivas dirigidas a reaccionar frente a situaciones de desigualdad en las que las mujeres ocupan una determinada situación de desventaja frente al varón. Los objetivos fundamentales de este programa lo tenéis ahí, pues la promoción de la igualdad en la vida económica, fomentar una igual participación, representación en materia de derechos sociales, promover el cambio de roles y estereotipos, cosa que va a ser fundamental y luego más adelante veremos un poquito el porqué. Y entre las medidas esenciales tenemos esta directiva, la Directiva 2000/78, la cual va a venir a modificar la Directiva del 76, en la que ya antes nos hemos detenido, que ha sido fundamental en el desarrollo de esta igualdad de oportunidades. Bien.
Es en esta época cuando la gestión transversal de género se va a comenzar a acompañar de una serie de mecanismos, de una serie de órganos que van a tratar de implementar estas políticas y que van a tener una sensibilidad especial con la materia y van a servir de apoyo para otros órganos de las instituciones europeas a los cuales pues, van a asesorar, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos como sexto programa este plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres que transcurre entre 2006 y 2010. Se va a continuar con este enfoque dual que acabamos de mencionar en el quinto programa, es decir, se va a optar por esta implementación de la visión transversal al tiempo de la acción positiva. Se va a resaltar la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral como garantía de esta independencia económica de la mujer. Se va a resaltar la importancia de las políticas de conciliación como fundamentales para poder alcanzar esta igualdad entre hombres y mujeres. Se va a llevar a cabo la creación de indicadores que nos van a permitir evaluar el impacto que tienen sobre el género las distintas políticas que esté llevando a cabo la Unión Europea, ¿no? Como antes habíamos dicho que una de las cosas fundamentales era también en la fase de evaluación de cada una de las políticas observar cómo habían influido tanto en los hombres como en las mujeres. Bien, en cuanto a las medidas fundamentales encontramos la Directiva 2006/54, la cual hace referencia a la igualdad en el empleo y la ocupación, y esta Directiva 2010/18, la cual va a ser una revisión de la Directiva del 96 que ya regulaba este permiso parental. Bien, finalmente y hoy en día tenemos como séptimo programa esta estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, que trata y ocupa fundamentalmente estas áreas que vemos ahí. La primera hace referencia a la independencia económica de las mujeres, cómo esta independencia es fundamental para el logro de la igualdad, para garantizar la igualdad, cómo mediante ella se va a intentar hacer frente, para lograrla, se va a intentar aumentar la tasa de ocupación femenina, cómo este va a ser uno de los objetivos que están latentes a lo largo de toda la historia de la Unión Europea, como uno de los medios para lograr el buen funcionamiento y el desarrollo de este mercado común, la mejora de la calidad de los empleos en los que participa la mujer, la igualdad salarial, cómo todavía hoy existe una brecha salarial, la cual viene dada por una segregación en el ámbito educativo, es decir, si tradicionalmente todavía continúan existiendo profesiones masculinas y profesiones femeninas y a los niños así se les educa o ellos así lo intuyen, esto genera que tradicionalmente las profesiones masculinas tienen una valoración superior a las femeninas, con lo cual esto nos va a dar lugar a la larga, va a conllevar esta brecha salarial. Es decir, es algo que no es que exista directamente, sino que está en el ambiente y que luego da lugar a esta brecha salarial. Luego también pues, persigue la igualdad en la toma de decisiones, tanto a nivel político como en los consejos de administración de las empresas en el ámbito privado. También pretende alcanzar una igualdad en dignidad, en integridad, en erradicar la violencia sexista, la igualdad mediante la acción exterior que va a llevar a cabo la Unión Europea, a lo cual ya hemos hecho referencia antes, y estas van a ser sus principales áreas. Bien, a modo de conclusión, exponer lo siguiente, ¿no? Cómo, en primer lugar, debemos tener en cuenta cómo la mayor parte de la normativa de género refleja, y lo hemos ido viendo a lo largo de esta exposición, el predominio de las razones de mercado, cómo desde la incorporación del artículo 119 en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, hemos visto este ejemplo, esto va a estar latente, las razones del buen funcionamiento del mercado van a estar latentes en todas las acciones, detrás de todas las acciones en materia de política de igualdad. Bien, la segunda conclusión es que podemos observar una evolución de estas políticas desde las políticas de igualdad, pasando por la acción positiva, hasta este concepto de gender mainstreaming que hemos explicado en un principio. Cómo sí que es cierto que esta evolución que da título a esta exposición se refleja en las medidas de la Unión Europea. En tercer lugar, decir que la política de género de la Unión Europea se basa en un concepto excesivamente formal, es decir, no se introduce en aspectos estructurales, en aspectos de tradición, de cultura, de estereotipos, etcétera, etcétera, sino que se va a limitar, como ahora veremos en el punto 4, prácticamente al ámbito laboral, es decir, a garantizar esta igualdad en aquellos derechos sociales relativos al empleo, lo cual deja desprotegidos muchos ámbitos en los que la igualdad también debería ser garantizada. En quinto lugar,
la política de la Unión Europea a menudo trata esta situación de las mujeres como una excepción a la norma. Esto es algo característico a todos los niveles, puesto que nos encontramos en una sociedad que tiene una estructura androcéntrica, es decir, se ha tomado como medida, como patrón al varón, con lo cual muchas veces todo se relaciona en función de este patrón, en función de esta medida, y no se va a cambiar las estructuras atendiendo a que el hombre y la mujer son diferentes, ¿no? Esta diferencia de la que hablábamos en las políticas de género. Bien, la Unión Europea centra sus medidas en la esfera pública, esto es entendible, adentrarse en la esfera privada es complejo, pero debemos tener presente como muchas de las decisiones que son adoptadas en la esfera privada tienen una gran repercusión en la esfera pública. Decisiones de educación, de cultura, que se adoptan en el seno de las familias, luego van a tener una gran repercusión a efectos de la igualdad en la esfera privada. Y, en séptimo lugar, quería decir cómo el papel de la Unión Europea, pese a estos aspectos que hemos comentado, ha sido fundamental, ¿no? Cómo la Unión Europea, en materia de igualdad, ha permitido garantizar numerosos derechos a la mujer, establecer, en un primer lugar, una igualdad formal, ir garantizando poco a poco una igualdad real. Y es cierto que, pese a este corte un poco económico que hemos dicho que tienen estas normas, estas medidas, estas directivas, yo quisiera decir como pues, uno de los resultados que de esta investigación que estoy llevando a cabo, que antes ha dicho don Joaquín Marco, en el análisis que he llevado a cabo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha tenido un gran papel en toda esta materia, no se refleja este corte. Es decir, os lo cuento así, yo comencé la investigación pensando que este corte economicista sí se iba a cumplir y que, igual que se había cumplido en las directivas, este corte economicista se iba a cumplir también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y mi sorpresa ha sido que tras analizar todas las sentencias que existen en materia de conciliación de vida laboral y familiar, este corte economicista sí que existe, ¿no? Pero se cumple únicamente en el 40% de estas sentencias analizadas, con lo cual tenemos un gran garante, que es este Tribunal de Luxemburgo, el cual en este 60% de los casos ha primado la protección de los derechos sociales y de esta política social. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Bueno, pues tenéis unos minutos para plantear cualquier cuestión que queráis a la profesora Juaristi. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Plantear algo? Dígame. Un segundo que le dejen el micrófono y enseguida... Hola, muchas gracias por su presentación. Hay algunos programas europeos que, al defender el gender mainstreaming, que a mí me parece una iniciativa estupenda, pero que a veces, al imponer estas condiciones, digamos un ejemplo, en una empresa donde emplean muchos ingenieros. Sabemos que en la carrera de ingeniería hay más hombres que mujeres. Entonces, a veces se penaliza porque exigen que haya una igualdad de número de personas que sean, por ejemplo, mitad mujeres, mitad hombres, y que no se encuentran porque hay menos mujeres formadas para ser ingenieros. Entonces, ¿cómo se puede conciliar las dos? De una parte, respetar el gender mainstreaming, pero también adaptarnos a una realidad en algunos ámbitos. Estoy de acuerdo contigo. Por una parte, no debemos confundir la igualdad con la paridad. Es decir, muchas veces son dos términos que se confunden. Pero no estamos ante dos conceptos iguales, ¿no? Lo que se entiende por paridad y lo que se entiende por igualdad. Y en ese caso que tú planteas, es lo que estaba al final de la exposición, he dado una pincelada al respecto, ¿no? Cómo el problema es un problema más estructural, es un problema que se halla quizá en las aulas de los colegios, es decir, es un problema que quizá no deberíamos resolver a la hora de contratar y penalizar pues una situación que es la que es decir, quizá ingeniería industrial tengamos al 85% de hombres y al 15% de mujeres, con lo cual quizá ahí estaríamos penalizando, pero una forma de corregir, ¿no? Cómo estas acciones
positivas son para corregir estas desventajas, ¿no? Pero muchas veces, en vez de paliar desde arriba, sería mejor paliar desde abajo, es decir, ir a la raíz del problema, ir a la educación de los niños y niñas, ir a los momentos en los que se adoptan estas decisiones, ¿no? Pues, por ejemplo, a los cursos de finales de la ESO, principios del bachiller, a dar unas charlas informativas de sensibilización en la que se le dice a los niños y las niñas que ambos son igual de capaces para estudiar enfermería o estudiar atención infantil o como para estudiar ingeniería industrial, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como quizá las acciones o las medidas que se deberían de adoptar son de carácter más de fondo, de carácter más estructural y en la educación, que ir a paliar a posteriori situaciones que socialmente son así y estructuralmente son así. Pero en este caso, como hablamos de educación, es una competencia nacional y la Unión Europea no puede hacer mucho. Sí, no, yo te lo planteaba como posible opción para implementar desde el ámbito nacional, porque desde el ámbito estatal también se implementa este gender mainstreaming. Entonces, como una de las opciones y competencias que sí que tiene el Estado, utilizar esta vía como alternativa. ¿Alguna pregunta más que queréis plantear? Sí, hay una pregunta allí. ¿Cree usted que si se legalizaran los vientres de alquiler ayudarían a la igualdad de las mujeres? Los vientres de alquiler. Es decir, una mujer que está en su profesión y quiere tener un hijo, poder pasar a... Es una cuestión... No me voy a adentrar, considero que es una cuestión que entra la ética, la ciencia, entran una serie de valores en los que no considero que... no me atrevo a contestarle. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues reitero mi agradecimiento a Elena por haber participado en esta sesión. Tenemos una pausa de 15 minutos, a las 5:30 en punto comenzamos con la siguiente. Muchas gracias. Gracias.